¿Hasta dónde somos libres de elegir nuestro propio camino y cuánto de lo que hacemos es para no traicionar las expectativas de nuestra familia? Todos venimos con un libreto familiar que se nos asigna desde antes de nacer. ¿Qué pasa cuando tu deseo individual choca de frente con la lealtad que le debes a tu familia y a su historia? ¿Se puede crecer sin desilusionar a los demás? Coco no es solamente una película sobre el Día de los Muertos o sobre un nene que quiere cantar. Es una obra maestra sobre los mandatos familiares, las lealtades invisibles y los secretos que se heredan de generación en generación. La trama nos muestra la paradoja de una familia que, bajo la bandera de amor y protección, termina asfixiando la identidad de su miembro más joven, de Miguel. De cómo el clan puede convertirse en un refugio, pero también en una cárcel si no te amoldas a las reglas. De todo esto vamos a hablar hoy en El Arte de Hablar. Un episodio especial el día de hoy. Sí, la verdad. Porque vamos a hacer algo nuevo, que es un análisis de película, un análisis de una historia que probablemente muchos de nuestros oyentes, de nuestros espectadores hayan visto. Muy famosa la película de Coco. A mí me la destruyó igual, ¿eh? Muy linda. Me hizo llorar, sí. Sí. Y bueno, esperamos que les gusten y que puedan entender un poco más todo lo que sea psicológicamente. Ajá. Es un análisis profundo, un análisis sí. que va más allá de esto que nosotros vemos en la peli. Uh-huh. Sí. En esta historia animada infantil aparentemente, sí, pero que guarda muchas cosas. Pasa que es una peli de Disney que, así como varias películas de Disney, todas las películas de Disney en realidad, te intenta dejar una enseñanza y por eso justamente son películas familiares, porque tanto a los chicos los atrapa como a los adultos que pueden analizar esta trama que se encuentra por detrás de la peli. Sí. Lo primero que se puede ver en la película, siento que son los mandatos familiares y las lealtades invisibles que existen. En la familia Rivera, que es la familia donde está Miguel, y si hacemos como una pequeña introducción a la peli para los oyentes que no la vieron, contámosla, así tipo... Bueno, un resumen de la película Coco. Spoiler. Sí, van a ver spoilers, sí. Se trata de una familia mexicana, es muy importante esto por las tradiciones que tienen, ¿no? Donde está prohibido todo lo que tiene relación a la música. El nieto más chiquito de la familia, la familia está bastante gobernada por la abuela. Gobernada. Claro, porque está como en un lugar bastante fuerte de influencia sobre todos. Sí. Es una familia muy numerosa. Son como 11 miembros. Ajá, son muchos. Son todos zapateros. Y Miguel, que va a ser nuestro protagonista, quiere dedicarse a la música. Ama la música, ama todo lo que tiene relación con la música. Imagínense lo disruptivo que es esto en una familia donde no quieren saber absolutamente nada de una nota musical que se escuche en el ambiente. Por muchos traumas familiares, por muchos mandatos familiares donde no se puede escuchar música, no se puede tocar música porque el abuelo abandonó a la familia por la música. En realidad no la abandonó, después a lo largo de la peli se demuestra que hay un secreto familiar que nadie sabía, que ¿cómo se llamaba? A Héctor lo mataron. Pero justamente uno de los aspectos más importantes y que nos da bastante a la trama de esta película es que no se habló mucho del tema. Ajá. Y se mantuvo un silencio como implícito dentro de toda la familia, implícito y explícito, dentro de toda la familia respecto a este tema. Cuando pasó esto no se habló nunca más, entonces tampoco se dio la posibilidad de poder ver realmente qué pasó y reescribir la historia de alguna forma. Cambiar la narrativa. Sí, tal cual. Bueno, empecemos en primer lugar sobre los mandatos familiares y las lealtades invisibles que existían en esta familia. Uh-huh. En la familia Rivera, como les mencionábamos, la música estaba prohibida. Era un mandato sumamente rígido que era a su vez compartido o ensamblado, impuesto por la abuela Coco. No, por la abuela Coco no, en realidad. Por la hija de la abuela Coco. Uh-huh. Imelda, no me acuerdo. Sí. Creo que estoy mezclando dos pelis. Sí. Bueno, donde el mandato rígido que se planteaba era todos somos zapateros, no somos músicos. El mandato no se cuestionaba, se obedecía de tal manera y que para el sistema romper el mandato no era solamente cambiar de un hobby o cambiar un gusto que tenía uno de los miembros, sino que es un acto de traición. ¿Qué pasa? Era el miedo, o sea, venía Miguel con el síntoma, en este caso vamos a tomar el síntoma de lo que a Miguel le gustaba la música, que
desestabilizaba a la estructura ya conocida de la familia. Entonces la familia entraba en una crisis y decía, no, esto no se puede permitir porque nos desestabiliza, nos cambia lo que nosotros ya conocíamos y lo viven como una traición, ¿no? Pero en realidad Miguel se está enfrentando a un dilema sistémico, podemos decir, que es mucho más doloroso de lo que estamos hablando, que es elegir su propio deseo, que es la música, su propia identidad, su salida exogámica a la familia, a decir, esto me gusta, esto me representa, a su pertenencia al clan, que es ser un Rivera. Así que tenés que ser un Rivera, tenés que ser zapatero, no tenés que ser músico. También acá la película nos permite hablar mucho de lo que tiene que ver con el trauma transgeneracional y todos los fantasmas que van a ver en la historia familiar, ¿no? Porque justamente lo que pasa en la película es que el tatarabuelo es el que abandonó a la familia. El tatarabuelo era el papá de la abuela Coco. Sí. No, el papá de la abuela Imelda. No, Coco era la nena. Coco era la nena, es verdad. Entonces, fíjense que es el tatarabuelo de Miguel, quien supuestamente abandonó la familia por la música. Entonces, esto dejó una herida abierta. Abuela Elena, no Imelda. Sí. 2 generaciones después, lo que pasa es que la abuela Elena sigue reaccionando violentamente cada vez que ve una guitarra o que escucha música de alguien que proviene de su familia. Entonces acá nos muestra cómo hay traumas que si no son bien resueltos en personas de nuestra familia de generaciones muy anteriores a nosotros, se va a seguir actuando en el presente, guiándonos por eso los miembros que capaz ni siquiera conocieron a la persona que fue como quien estuvo directamente vinculado a esta escena. De todas formas, van a vivir con la narrativa que tiene la familia respecto a este dolor que hay dentro de la historia familiar. Estos secretos familiares que se van pasando de generación en generación, que menciona Flor con estos fantasmas, justamente condicionan la forma en la que todos los miembros de la familia van a actuar. Aunque no sepan, y eso es lo más ambiguo y paradojal que tiene el término de secretos familiares, que van a terminar moldeando nuestra forma de vincularnos, nuestros gustos, nuestra identidad, se va a terminar vinculando por esto que no todos los miembros de la familia comparten, no todos los miembros de la familia tienen el conocimiento de este secreto. Y a su vez, este secreto se lleva lo que el precio de la exclusión, que vendría a ser Héctor, que lo sacan directamente de la foto familiar en México. El Día de los Muertos es una tradición muy importante, en donde ellos arman su altar, a Héctor lo sacan del altar. A Héctor literalmente maneja el peor castigo que va a tener cualquier miembro, que es el olvido y la exclusión de toda la familia. Sí. Quitan la foto de Héctor del altar, es borrar directamente la existencia que tuvo este miembro dentro de la familia, pero el secreto, los traumas transgeneracionales se siguen compartiendo dentro de todos. ¿Qué pasa con Miguel dentro de todo esto? Que se lo va a tomar como el chivo expiatorio, se le va a echar la culpa de toda la desgracia familiar, que en realidad forma más parte Héctor de este lugar, pero para seguir manteniendo la ilusión de que toda la familia se encuentra en un estado perfecto, digamos. También podemos ir a un análisis un poco más sociológico, ¿no? Sí, si lo pensamos desde la cultura latinoamericana, por eso dijimos también que es muy importante México, por las tradiciones que tienen respecto al Día de los Muertos y también por el peso que se le va a dar a la familia, a la unión familiar. En nuestra región, capaz la familia no es vista como un grupo de individuos independientes, casi siempre se lo ve más como un bloque, pertenezco a esta familia, a tal familia. Y en la estructura de los Rivera, justamente como había dicho, la abuela Elena era como la matriarca de la familia, manejaba los destinos de todos, qué tenían que hacer cada uno, cómo se tenían que comportar, vigilaba que la familia funcione de la forma que ella esperaba que funcione, y eso es muy común de encontrar en las familias, ¿no? Que haya alguien que vigila que todo... Lo que cambia por ahí que esta familia, a diferencia de muchas familias tradicionales latinoamericanas, es que la que dominaba todo esto era una mujer. Era la matriarca. Siempre suele ser el patriarca, que es el que organiza todo. En este caso era la abuela Elena. El individuo dentro de esta familia, que va a ser Miguel, se diluye en este grupo.
aparte que si analizamos un poco más la familia era una familia bastante chiclosa, viste, que no todo el rol que se tenía que cubrir lo terminaba cumpliendo sí o sí la abuela Elena. Sí. ¿Entendés? El Sí, padre, la madre terminaba de perder autoridad o se tenía que correr de su rol para que lo ocupe la familia, la abuela Elena. Y así se perdía toda la identidad, el individuo se termina perdiendo, se diluye en el grupo también. Sí. También cuando pasa esto es que se va a ver como que el éxito de uno es el de todos y el fracaso también es el de todos. Ajá. Entonces también se tiene como mucho cuidado o mucho temor al fracaso o a algo que pueda mostrar algo malo de la familia, ¿no? Sí. En la primera también lo que ocurre es como una segunda muerte, que es cuando ya nadie te recuerda en el mundo de los vivos. Justamente algo muy tradicional de México. Sociológicamente, esta es una analogía tremenda de la importancia de la memoria histórica que tiene la Latinoamérica, digamos, donde las sociedades, al igual que las familias, necesitan recordar su pasado real, verdaderamente no solamente la parte que conviene, conocer la historia con luces y sombras, digamos, para no repetir los mismos errores ni vivir sosteniendo mentiras colectivas, digamos, como el mito de Ernesto que tenían ellos, que en realidad era sumamente falso. Ajá. Que supuestamente era el cantante, ¿no? Ajá. Sí. Vayamos un poco más al análisis clínico de esta familia. Hablar un poco de sanar el árbol. Sí. Sí, me iba a ir mucho por las ramas ya. Bueno, lo que pasa al final de la película es que nos puede dar una pauta de lo que pasa en un proceso terapéutico real, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, los distintos roles que se marcan en la película, el rol de Miguel, que es el más importante, sí, del protagonista, como el síntoma o el diferenciador dentro de esta familia, porque es el que va a venir a romper este equilibrio. Toda la familia se estaba organizando de una forma, hace muchísimo tiempo estaba esa regla que nadie rompía, y viene Miguel, la rompe. Devoró Miguel. Cuando viaja al mundo de los muertos, que metafóricamente podríamos verlo como meterse en el inconsciente, sí, de la familia, ¿no? Él va a descubrir esta verdad oculta, que el tatarabuelo no fue quien los traicionó, sino que fue asesinado y fue toda una mentira que vivieron era mucho bastante tiempo. Grande todo, ¿no? Pasa que toda su vida, o sea, toda la vida de la abuela Coco, que tenía como 100 años encima, fue organizada a partir de esa mentira, digamos, de esa... Sí. Encima ni siquiera era una mentira, era algo de ese no conocimiento. Sí, sí. Y tomado como una traición. Sí. Sí, muy doloroso. Entonces... Que les permitía mantener la homeostasis familiar. Ellos todo el tiempo estaban, a partir de esa mentira o de esa no historia, de esa falsa historia, mantuvieron todo el tiempo un equilibrio ahí. Cuando vino Miguel y dijo... No, ¿sabes qué? Yo este equilibrio, y la familia se empezó a desestabilizar así, pobre. Bueno, y como venimos diciendo desde el principio, es necesario que se pueda dar un lugar a hablar esto, a reescribir esta historia, ¿no? Lo que decía Abby ahora era sanar el árbol familiar. Que no es justamente cortar lazos y mudarte a otra ciudad directamente para generar un cambio, odiando a todos tus padres, a toda tu familia, olvidando tu historia, porque de hecho volveríamos a repetir lo que hizo la abuela Coco, digamos. Claro. Sanar es lo que verdaderamente hace Miguel al final, poner el foco, poner la foto de Héctor en el altar, es incluir a aquel que lo excluyeron, digamos, aceptar el pasado tal cual fue y limpiar los malentendidos y lograr que la familia acepte que se puede ser un Rivera y al mismo tiempo también ser un músico. Escribir otra narrativa, no ver a la música como lo malo, sino que conocer la verdadera historia y actuar desde esa verdadera historia. Sí. Me parece que se puede dar a confundir un poco. Esto de todo lo que estamos hablando de la familia tampoco es una forma de culpabilizar a la familia, ¿no? No, obvio. Porque, bueno, son como cosas que capaz inconscientemente eligen seguir esto para mantener una comodidad, pero después en procesos terapéuticos justamente se puede remediar esto, se puede repensar esto. Se puede tomar esta historia y decir, bueno, esto es lo que me tocó, esto es lo que hicieron conmigo, esto es lo que hizo mi familia y lo que en ese momento tenía al alcance de sus manos. ¿Cómo hago ahora para seguir mi vida? ¿Cómo hago para cambiar esta narrativa? Y yo digo cambiar narrativa, pero es realmente cambiar la forma que tenemos de contar nuestra historia. Se cambia el cuento que tenemos. Y
y desde ese lugar volver a actuar, volver a tomar otras decisiones. Poder hacernos esta pregunta es súper importante porque nos da libertad, básicamente. Ajá. La libertad de, bueno, tengo estas dos formas de ver lo que pasó, ¿con cuál voy a elegir identificarme? Sí, con esto que generó mucho dolor durante tanto tiempo o con una forma nueva de verlo, de aprender capaz de ese dolor que se tuvo antes, pero buscar una salida a Sí, esto. tal cual, sí. Como cierre este capítulo, podemos pensar que Coco nos enseña que para ser felices necesitamos dos cosas que parecen opuestas pero tienen que convivir. Las raíces y las alas que tenemos a partir de estas raíces. Las raíces nos dicen de dónde venimos, que es muy importante. Nos dan una historia y un suelo donde pararnos. Y a dónde volver cuando no tenemos a dónde ir. Pero las alas nos van a permitir volar hacia nuestro propio deseo y hacia nuestra propia historia. Tenemos que tener en cuenta que madurar no es repetir la historia familiar, no es romper el árbol familiar a hachazos, es animarse a dar una fruta diferente, podríamos decir usando esta metáfora que nos acompañó durante todo el programa. No tiene que ver con cargar las frustraciones de todos nuestros antepasados, ni pagar deudas emocionales que tenían los otros, sino honrar a tu familia, no necesariamente repitiendo sus pasos, pero sí siendo lo suficientemente libre para dar los tuyos propios, no olvidando de dónde saliste. De dónde venimos, Ujú. diría One Direction también. Sí. Este fue un capítulo más del podcast El Arte de Hablar, un podcast de Entre Sesiones.